capítulo 7. Si usted ha leído este pasaje, si lo leyó la semana pasada, usted habrá notado que Pablo habla acerca de una carta que le enviaron los miembros de Corinto, haciéndole saber ciertas inquietudes, ciertas interrogantes que tenían ellos. Y así es que Pablo usa este capítulo 7 para contestar esas interrogantes concernientes al matrimonio. Escuche lo que dice el versículo 1. Dice el apóstol Pablo: lo que le preguntaron exactamente al apóstol Pablo en esta carta. Sin embargo, podemos suponer por lo que Pablo dice, por lo que Pablo escribe, que estas interrogantes que tenían los corintios tenía que ver con el matrimonio, con las relaciones, con la soltería. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. Mire, cuando usted está al lado de alguien que está hablando por teléfono, usted, aunque no escucha la voz de la persona que está del otro lado del teléfono, usted, por lo que responde la persona que está a su lado, usted puede más o menos especular qué es lo que esa persona le está diciendo a la persona que está de su lado. ¿Por qué le digo esto? Porque en ocasiones el Nuevo Testamento se presta para hacer esto. O sea, no sabemos exactamente, por ejemplo, aquí en este capítulo, qué fue lo que le escribieron. Sin embargo, podemos deducir por lo que Pablo responde, qué fue lo que preguntaron estos hermanos. Como les he contado, y voy a poner esto como ilustración, como les he contado, mi chalán de lujo, que trabaja conmigo, que no es mi chalán, pero vamos a dejarlo así. Mi chalán de lujo, porque es de lujo. Cuando estamos trabajando, pues nos entran llamadas, ¿verdad? A veces le entran a él llamada y la mayoría de las llamadas que él recibe son de Mari. No con eso estoy diciendo que ella le habla constantemente, no, solamente una ilustración. Cuando de repente se oye un pacto con Dios hicimos tú y yo, ya sé que es la amada de mi chalán. Y entonces él responde, ¿verdad? Yo no escucho la voz de su amada, pero sí escucho lo que le responde mi chalán de lujo a su amada. O sea, vamos a decir, si de repente, usualmente él suele decir, hola Mariquita, o hola mi amor, o algo. Y eso yo lo escucho, pero ya después lo que contesta ella ya no lo escuché. Pero vamos a suponer que de repente mi chalán de lujo contesta, hoy salgo a las 4. Yo rápidamente tengo que intuir que Mari le preguntó a qué hora sales hoy. Si de repente se diera el caso donde Michelin respondiera, sí, aquí lo tengo a un lado. Sí, yo ahorita que cuelgue le digo que lo invitas a cenar esta noche. Ay, ay, ay. No es un taxi, pero qué bueno que se hiciera eso realidad, ¿no? Bueno, ¿qué le estoy diciendo con esta ilustración, hermanos? Por lo mismo que Pablo está diciendo aquí acerca de las interrogantes, nosotros podemos, concluir que ciertamente Pablo va a hablar acerca de las relaciones matrimoniales y cosas como esta. Y bueno, ¿por qué Pablo está haciendo esto, hermanos? Porque al parecer algunos miembros de esta iglesia estaban reaccionando ante la rampante inmoralidad que, como ya dijimos, estamos en la clase número 9, como ya dijimos en la segunda semana, que la ciudad de Corintio se caracterizaba por una ciudad inmoral. O sea, ella era famosa en esa época por su rampante inmoralidad. Y es probable que algunos de estos miembros de esta iglesia se estaban preguntando, ¿acaso no será mejor que el hombre se abstenga de tocar a la mujer? O sea, todo parece indicar que algunos de estos miembros de esta iglesia estaban preguntando, o sea, en medio de tanta inmoralidad que hay aquí, Pablo, ¿acaso no sería mejor que los hombres se abstengan de tocar a mujer? Que los solteros se queden sin casar, que los casados practiquen el celibato, que practiquen la continencia, la abstinencia, o incluso que se divorcien las parejas, los casados. Y bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde, bueno, le sería al hombre no tocar a la mujer.
O sea, no tener relaciones sexuales con la mujer. Sin embargo, hermanos, Pablo no deja ahí el asunto porque ¿cómo es eso? O sea, ¿es mejor eso, Pablo? ¿Estás diciendo que les estás dando el sí a todas estas interrogantes? Bueno, Pablo no deja ahí el asunto, sino que inmediatamente él introduce una advertencia, versículo 2. Mejor que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Bueno, ¿qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña que promover la soltería para servir más de lleno a Dios, aunque parezca algo bien piadoso, según Pablo, la realidad es que puede terminar, al promover la soltería, puede uno terminar promoviendo una mayor inmoralidad. Así que exigirle a un hombre, a una mujer, que se quede sin casarse para servir mejor al Señor, o que se quede sin casarse por cualquier razón, cuando esa persona no tiene el don de continencia como lo tenía el apóstol Pablo, bueno, es colocarlo en una posición sumamente arriesgada para la vida de esa persona. Escuchemos lo que dicen los siguientes versículos, empezando en el versículo 7. El don de celibato, de continencia. Y ese es un don, según Pablo, que no todas las personas lo tienen. Es un don que solamente algunos lo tienen. Y dice el versículo 8, digo, pues es mejor casarse que estarse quemando. Así que como podemos ver, hermanos, exigirle a un hombre, a una mujer, que se quede sin casar y sírvele mejor al Señor. Yo si estuviera soltero como tú, me quedaría así. O sea, esa persona, si no tiene el don de continencia, tú lo estás colocando en una posición sumamente peligrosa, donde puede caer en un pecado como es la fornicación o el adulterio. Bueno, en este caso quizás no aplica el adulterio, pero sí el pecado de fornicación. Por eso el consejo de Pablo es a los solteros y a las viudas, a las que no están casadas, es si no tienen el don de continencia, entonces busquen casarse. Pregunta, ¿y qué de los que están casados? ¿Pueden ellos dentro del matrimonio practicar el celibato, la abstinencia? Bueno, eso es lo que Pablo va a pasar a responder en el versículo 3. Y lo primero que Pablo va a establecer claramente en este pasaje es que los casados tienen que cumplir el deber conyugal. Escucha lo que dice. O sea, en otras palabras, la abstinencia no es una opción dentro del matrimonio. No es una opción para la persona casada. Dice el versículo 3. El marido. Yo sé que este pasaje suena muy fuerte para algunos, muy gráfico inclusive, porque, o sea, ¿cómo vamos a hablar en la iglesia, pastor, de un tema sexual? O sea, ¿eso no ofende a Dios? Bueno, recordemos que toda la escritura, toda es toda, ¿verdad? Es inspirada por Dios y toda ella es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Estoy leyendo el pasaje literalmente, textualmente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que la Biblia promueve la reprensión sexual. Piensan que tenemos que guardar silencio en estos temas. Sin embargo, la Biblia no prohíbe hablar de estos temas. Es todo lo contrario. La Biblia es muy clara, es muy específica con respecto al tema sexual dentro del matrimonio. De hecho, la mayoría de nosotros sabemos que hay un libro en la Biblia dedicado totalmente, hermanos, ¿para qué? Para el amor conyugal. Es Cantar de los Cantares. Ahí de manera poética, el esposo Salmón habla acerca de su esposa, de cómo ella
físicamente, es sensual, es atractiva y habla de cosas que no vamos a hablar el día de hoy. Pero solamente te estoy diciendo todo eso para que veas que la Biblia no reprime, hermanos, los temas sexuales. No, la Biblia habla de ellos. Así que la Biblia tampoco trata este tema como un tabú. O sea, la Biblia no trata este tema como una costumbre religiosa donde se prohíbe la discusión de la práctica sexual dentro del matrimonio. No, recordemos lo que le leí. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir. Y eso es toda la Biblia. Y nosotros estamos leyendo la Biblia. Pero pastor, estamos en una iglesia, precisamente porque estamos en una iglesia. Tenemos que hablar de este tema para edificación de la iglesia. Recordemos que esta es una carta que fue enviada a la iglesia de ¿quién? La iglesia de la ciudad de Corinto. Y fue leída delante de todos en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, tenemos que hablar donde habla la Biblia. Y tenemos que callar donde la Biblia calla. Esa debe ser nuestra buena costumbre. Así es que debemos nosotros en este momento de abrir nuestros oídos para ver qué Dios tiene que decirnos acerca de estos temas. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo nos está diciendo ahí que tanto el hombre como la mujer estén siempre dispuestos a cumplir el deber conyugal. En palabras más claras, deben estar sexualmente disponibles el uno para el otro. Y estén disponibles aún en aquellos momentos cuando no tienen deseos de cumplir el deber conyugal. Y la razón que Pablo da es poderosa. Porque desde el momento en que nos casamos, dejamos de tener derechos sobre nuestros propios cuerpos. O sea, desde el mismo momento en que tú dijiste en el altar, sí, acepto, aceptas a ella como tu esposa, sí, acepto, lo aceptas como tu esposo, sí, acepto. Desde ese mismo momento tú dejaste de tener derechos sobre tu cuerpo, según la opinión de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 4. La mujer está hablando en ese contexto de cumplir el deber conyugal. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Así que en la etapa que vivimos de nuestra soltería, nuestro cuerpo nos pertenecía. Pero ya en la esfera del matrimonio, tu cuerpo, mi cuerpo, le pertenecen a nuestros cónyuges. Ahora, note que Pablo en este pasaje no le da más derecho al hombre que a la mujer. Y dice que la mujer casada no tiene potestad sobre su propio cuerpo, tampoco el marido. Por lo tanto, ninguno de los dos debe negarse al otro, porque por derecho le pertenece según la opinión de Dios. Versículo 5. No se nieguen el uno al otro, no lo hagan. Sentimiento para ocuparos sosegadamente, tranquilamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente. ¿Quién, hermanos? Esta razón es poderosa. ¿Por qué no debemos de hacer eso, hermanos? Porque detrás de todo esto está Satanás. Satanás siempre está buscando cómo hacernos caer, cómo llevarnos a pecar contra Dios. Y Pablo dice ahí, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento para ocuparse tranquilamente en la oración. Ok, lo que Pablo nos está enseñando aquí es que la abstinencia sexual en el matrimonio es permitida. ¿Ya viste? ¡Pah! Bueno, es permitida bajo dos condiciones. Bueno, la primera condición es que debe de ser por mutuo acuerdo. O sea, no es que yo ya lo decidí y yo lo que decido soy el hombre y mando. No, no, no. Dice ahí que debe de ser por mutuo acuerdo. Esa es la primera condición. La segunda condición es que debe de ser por un propósito espiritual específico, para que se ocupen tranquilamente en la oración. Es decir, si alguno de los dos desea tener un tiempo de búsqueda de Dios, en ayuno, en oración, por esta razón piadosa, dice Pablo, sí, absténganse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, que sea solo por un tiempo, para que no se expongan a tentaciones innecesarias, para que Satanás no gane ventaja de ustedes. Es que matrimonios, pongan atención. A mí me llama mucho la atención que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, claramente él mande a negarse el uno al otro sexualmente solamente para ocuparse tranquilamente en la búsqueda de Dios por un determinado tiempo. O sea,
Esto a pesar de que cuando tú buscas a Dios, lógicamente te llenas de Dios y al llenarte de Dios eres más fuerte. Pero aún así Pablo dice, no porque tú ya estés fuerte, tú decidas con prolongar ese tiempo de abstinencia. Oh, no, que sea por un tiempo nada más. Wow, esto nos dice algo muy importante, hermanos. Esto nos enseña que cuando los cónyuges se niegan a cumplir con su deber conyugal, por la razón que sea, hermanos, o sea, yo sé que esto lo hacen sin querer, pero ellos están propiciando una situación peligrosa donde al darse los elementos adecuados será fácil para el cónyuge caer en tentación. Que recuerda, Satanás está detrás de todo eso. Se dan las cosas de repente. Tú dices, no, mi cónyuge sería incapaz. No, créele a Dios. Dios sabe de qué estamos hechos. Dios sabe que somos frágiles. Dios sabe que si la persona perfecta, como Adán y Eva, cayeron ante la tentación, que ellos no estaban en una situación caída como nosotros la estamos. Ellos no vivían en un mundo caído como vivimos nosotros, y ellos cayeron. Él sabe que si ellos cayeron, con más razón puede caer cualquiera de nosotros. Y sobre todo se vuelve bien peligroso, hermanos, por la época sensual en que vivimos. Hoy vivimos dentro de una cultura, una sociedad que sexualiza todo, que dice, ya no hay límites. Tú quieres practicar sexo a tu manera, hazlo, no importa. O sea, la cultura que nos está tocando vivir está totalmente sexualizada. Hay una revolución sexual en medio de nuestras sociedades y solo basta ver programas visuales, telenovelas, películas, inclusive las caricaturas ya. O sea, para que tú empieces a ver que ciertamente todas estas cosas promueven la sexualidad fuera de los límites que Dios ha establecido, fuera del matrimonio. Y todas estas cosas visuales con alto contenido sensual, erótico, sexual, que vemos ya en las pantallas, inclusive en nuestros teléfonos, todas esas cosas se vuelven una herramienta para Satanás y se vuelve fácil para influenciarnos a nosotros y ponernos en un peligro, ponernos en una situación peligrosa de caer, tal vez no al punto de la fornicación física, pero sí al punto de la fornicación virtual. Eso es lo que está sucediendo últimamente. Como nunca antes, la pornografía se ha proliferado por todo el mundo y se ha puesto la pornografía al acceso inmediato de cualquiera, en cualquier lugar y a la hora que uno quiera. Yo no sé, pero yo recuerdo de pequeño cuando yo empecé a tener conocimiento acerca de esas cosas, tenía quizás como 10, 11 años, yo recuerdo que hablaban de una zona roja, hablaban de ciertos lugares que estaban alejados de la ciudad. Hoy en día ya no están alejados de la ciudad. Hoy en día están simplemente al toque de un botón. Por lo tanto, hermanos, como estamos viviendo en un tiempo así de peligroso, si ya antes Dios les decía, tengan cuidado, que la maldad no se había multiplicado como se ha multiplicado hasta el día de hoy, con más razón debemos de poner atención a la advertencia que Dios nos está haciendo. Por lo tanto, matrimonios, ten cuidado, porque todo esto puede hacer, o sea, el que tú te niegues a cumplir con tu deber conyugal y todo lo que hay, el mugrero que hay afuera, puede hacer que tú pongas a tu cónyuge en una situación muy peligrosa y entonces caer en el pecado de fornicación. Y quizá no lleve a cometer un pecado de fornicación física, pero sí virtual. Y es ahí también un problema enorme que hay. Así que tomemos seriamente en cuenta la advertencia de Dios para nuestros matrimonios. No olvidemos que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, mujeres, eviten que sus maridos estén solos por tiempos largos. Lógico, no queremos estar promoviendo a las mujeres tóxicas, ¿verdad? Que constantemente están con su marido. No, lo que estoy diciendo es que no lo dejes solo por días. No lo hagas. Dios te dice que no lo hagas. O sea, evita dejar solo a tu cónyuge. Mire, los que me han escuchado decirle a Eva que no puede ir sola a México, cuando yo le digo esto, yo no estoy exagerando. O sea, ella desea que cuando yo no puedo ir a México
y alguien va, pues entonces déjame ir. Digo, si hay una necesidad, una urgencia, adelante. Pero cuando no, no es no. Y no crea que no vamos por lo menos una vez al año. Vamos y lo hacemos. Pero cuando yo le digo a Eva que no, yo creo que yo no estoy exagerando. Más bien yo creo firmemente lo que Dios dice. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que tú estés solo, César. Y no solo por el aspecto sexual, sino también por todos los aspectos dentro de un matrimonio. Si Dios dice que no es bueno, no es bueno y punto, se acabó. Ahora, que nadie vaya a pensar que esto de evitar que Eva se separe de mí por varios días es porque yo soy débil en esa área. Gracias a Dios, yo nunca he padecido, nunca he sido débil en esa área. De hecho, yo sé que para muchos es difícil de creerlo, pero de hecho, Eva ha sido mi única mujer. Ella ha sido la única mujer con la cual he estado sexualmente. Ella es mi única novia. Eso te dice ya que yo no he tenido esa debilidad en el pasado. Y yo creo que si ni cuando era joven fui débil, o sea, cuando tenía esa edad donde las pasiones desordenadas se levantan fácilmente en un cuerpo joven, bueno, pues mucho menos ahora que ya tengo un cuerpo de 50 años, mucho menos yo soy tentado, soy débil en esa área. O sea, mi cuerpo cada vez más mengua y eso significa que cada día que pasa tiene menos y menos deseos de eso. Así que la razón principal por la cual yo evito separarme de Eva por días es porque estoy plenamente consciente de las advertencias que Dios me da al respecto. Y tíldeme de lo que usted quiera. Pero la Biblia dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. Y cuando tú te crees firme es cuando Dios dice, es ahí cuando debes de poner más atención, cuando estás más espiritual, porque Satanás quiere hacerte caer, quiere destruir tu madura, tu fuerte espiritualidad. Por lo tanto, el que crea que está firme, mire que no caiga, recordando que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Fue Pablo quien lo mencionó, yo no, en cuanto a este tema. Él anda viendo, buscando desesperadamente, sin parar, a quién devorar. Porque imagínense, hermanos, si un hombre, como lo fue David, conforme al corazón de Dios, esa fue la opinión de Dios que él tenía sobre David. Si David, conforme al corazón de Dios, terminó adulterando, ¿qué nos hace pensar, hermano, que nosotros no exista la maldad suficiente para caer en tentación también? Ahora, dejando eso a un lado, por supuesto que se sobreentiende por otros pasajes escriturales que tanto el hombre como la mujer deben de ser sensibles al estado, a la condición, al humor en que se encuentre la otra persona. O sea, hay momentos que debido a una enfermedad que está padeciendo el cónyuge, a una enfermedad que acaba de salir, debido al estado anímico que se encuentra el cónyuge por haber tenido fuertes emociones, qué sé yo, cosas que estaban fuera de su alcance, van a haber momentos como esos donde es pertinente no exigirle al cónyuge que cumpla con su deber conyugal. Es decir, hay momentos en que por amor a nuestro cónyuge tenemos que ser pacientes y esperar una ocasión más propicia. Sin embargo, no olvidemos que sigue siendo un mandamiento. No olvidemos que tu cónyuge tiene derecho a tu cuerpo. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro. Y si lo hacen, que sea por mutuo acuerdo, está la primera condición. Y número 2, para un propósito espiritual en específico. Solamente por esas dos cosas y que no sea muy largo ese tiempo. Rápidamente regrese. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes. Así es que la primera enseñanza que vemos aquí en todo este capítulo 7 es que los casados deben de cumplir fielmente el deber conyugal. Ahora, la segunda enseñanza que Pablo nos muestra aquí es que los casados deben de guardar su matrimonio. Versículo 10. Pero los que están unidos, pero los que o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ok, en estos primeros 2 versículos que hemos leído ahí, evidentemente Pablo se está refiriendo a parejas donde ambas son cristianas. O sea, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque a partir del versículo 12, y como vamos a ver en un momento, Pablo se refiere a parejas mixtas. O sea, se refiere a otro caso donde hay un cristiano y una
y una cristiana que no lo es. Así que los versículos 10 al 11, Pablo está hablando de parejas cristianas. ¿Y cuál es la enseñanza de Pablo a las parejas cristianas? Que por mandato expreso del Señor Jesucristo, ninguno de los dos tiene derecho de dar por terminada la relación matrimonial. Es por eso que Pablo dice ahí, mando no yo, sino el Señor. En otras palabras, esto es lo que Cristo enseñó directamente durante su ministerio terrenal. Vamos a Mateo capítulo 19. Se dice, antes de llegar ahí, de leerlo, se dice que en la época de nuestro Señor Jesucristo, que las escuelas rabínicas judías enseñaban que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier cosa. O sea, por ejemplo, si un hombre de repente iba caminando por las calles antiguas de Jerusalén y miraba a otra mujer y le gustaba, pues entonces él regresaba, buscaba cualquier pretexto para decir, yo quiero divorciarme de mi mujer. Y buscaba cosas como, no, es que mi mujer no cocina bien, siempre se le están quemando las lentejas, siempre la comida está desabrida y yo no tolero ya a mi mujer. Por lo tanto, yo quiero que me dé carta de divorcio. O sea, ellos se estaban divorciando por cualquier cosa. Y es en ese contexto de esa cultura de divorcio que un grupo de personas se acerca a Jesús y le pregunta lo siguiente. Escucha lo que dice el versículo. A él, fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? O sea, pedirle el divorcio por cualquier cosa. Versículo 4, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, fue Dios, varón y hembra, los hizo? Versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán, ¿qué, hermanos? Una sola carne. Ante los ojos de Dios somos una sola carne. Versículo 6, así que ya no son más dos. Yo quiero recordarte, este es Jesús, ¿ok? Enseñando esto, el que dijo que era la verdad y la vida. O sea, no es cualquier persona enseñando esto. O sea, no me mires a mí diciéndote esto, enseñándote esto. Es Jesús, yo te estoy leyendo lo que Jesús enseñó. Y esto merece la atención de todos nosotros y merece que le demos importancia. Él está diciendo, una vez que ustedes se casan, y dice, no son ya más dos, sino una sola carne. O sea, enfatiza de nuevo esto. ¿Quieras tu cónyuge entender eso? Porque esto es importante. Dice Pablo en una de sus cartas que nadie se golpea a sí mismo, ¿verdad? O sea, nadie a su propio cuerpo lo golpea, lo cuida, ¿verdad? Bueno, cada vez que tú maltratas o tratas mal a tu cónyuge, es como si te estuvieras golpeando a ti mismo ante los ojos de Dios. Y dice ahí, por tanto, porque esto es así, literalmente, lo no lo separe el hombre. Y aquí viene el supuesto fundamento que ellos tenían para dar carta de divorcio a sus mujeres. Versículo 7, le dijeron, ¿mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿por qué? El problema con esta argumentación, como vamos a ver en un momento, es que Moisés no mandó eso, lo permitió. Y son cosas muy diferentes. O sea, Dios a través de Moisés dio permiso, no mandó, dio permiso para divorciarse en ciertas circunstancias. Versículo 8. Por la dureza de su corazón, Moisés, ¿qué hizo? No les mandó, permitió. Él permitió que repudieran a sus mujeres, mas al principio no fue así. O sea, eso no era lo ideal. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando aquí? Bueno, básicamente que la unión matrimonial no puede ser disuelta por el hombre. ¿Por qué? Porque no es el hombre quien los une. Sí, fue el cura, fue el predicador, el pastor. No, es Dios según Jesús el que los une. ¿Qué dice el versículo 6? Son ya más dos, otra vez el énfasis de Jesús por tercera vez, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separe el hombre. Es Dios el que a través del vínculo matrimonial de un hombre y una mujer, el que los une y el que los hace una sola carne. Y mire, no importa si los contrayentes son cristianos o no lo son. Dios es el autor del matrimonio y por lo tanto un hombre y una mujer que se unen el uno al otro por medio del vínculo matrimonial, no puede nadie disolver ese vínculo de ninguna manera. Y es por eso que Jesús dice
que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Wow. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. ¿Qué culpa tiene ella, verdad? Bueno, comete adulterio ante los ojos de Dios. De los ojos de ellos y de muchos predicadores, porque eso no vende. No, tú estás casado, no le hagas caso al predicador religioso ese. Sí, te citó la Biblia, pero la está citando mal. No. Ante los ojos de Dios es así. Por lo tanto, hermanos, ningún juez terrenal, ni nadie, ni nada puede disolver lo que Dios ha unido, excepto, dice Jesús, si la causa de divorcio es por adulterio. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña que Dios le ha dado al cónyuge inocente el derecho de divorciarse si así lo desea. Ahí dice, ¿verdad? Salvo si es por infidelidad. Bueno, entonces Dios le da al cónyuge víctima el derecho de divorciarse si así lo desea. Eso no es lo ideal. O sea, Dios desearía que tú perdones la infidelidad de tu cónyuge, así como Jesús nos perdona cada infidelidad que nosotros cometemos contra Él. Sin embargo, sí te da permiso. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. O sea, tienes la opción, si así lo deseas, de divorciarte. Y bueno, es por eso que Pablo está diciendo aquí. Al parecer tenía conocimiento de esto que enseñó Jesús. Y Pablo hace referencia en esta carta a los Corintios. Y por eso dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora, por supuesto que Pablo no está tratando aquí en esta carta el divorcio por adulterio. Recuerden, hermanos, que él está respondiendo esas interrogantes que tenían algunos miembros de la iglesia de Corintio. O sea, Pablo, es correcto que ahora que yo estoy casado decida divorciarme de mi esposa para vivir una vida más santa, más entregada al Señor. Y Pablo le responde, no, eso no debe ser así. O sea, esto en vez de hacerte más piadoso y más santo, te va a hacer lo opuesto. Tú estarías violentando precisamente el mandamiento que dio Jesús, que no te divorcies, a menos que haya infidelidad, si así lo deseas. Por lo tanto, Pablo está diciendo, no, nadie tiene permiso de divorciarse. Ahora bien, si a pesar de la clara enseñanza que Cristo ya nos dio al respecto, si un cristiano decide separarse de su cónyuge cristiano, escucha lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿y si que qué? Que se quede sin casar. O sea, o reconcíliate. Wow. Aquí también hay otra enseñanza. Dice Pablo, en caso de que se separen, que se quede sin casar o que se reconcilien con su esposa o su esposo. Porque Dios no nos ha puesto su sello de aprobación. Por lo tanto, estas dos personas siguen casadas ante los ojos de Dios. ¿Y qué de los que están casados con cónyuges inconversos? Bueno, qué bueno que preguntó, porque para eso el apóstol Pablo tiene respuestas en los versículos 12 y 13. Yo digo, no el Señor, y bien dicho sea de paso, yo quiero aclarar lo siguiente, porque, o sea, Pablo aquí no está diciendo, es mi opinión personal, esta opinión no está inspirada, o sea, eso es lo que el apóstol Pablo no está diciendo. O sea, Pablo como por revelación del Espíritu Santo, por inspiración, como fue algo que Jesús no trató, él viene y añade una segunda cosa que hace posible que te divorcies. Y ahorita vas a ver qué es. O sea, dice Pablo, y a los demás, yo digo, no el Señor, no, pastor, eso sáquenlo porque eso es algo de Pablo. No. Está la Escritura y toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, es algo inspirado por Dios. Y a los demás, yo digo, no al Señor, no el Señor. Dice ahí, si algún hermano tiene una mujer que no sea qué, creyente, una incrédula, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste que algunos en la iglesia de Corintio pensaban que tener esta clase de intimidad en el matrimonio con un cónyuge inconverso, o sea, de alguna manera estaba manchando su vida espiritual y entonces querían divorciar. No, pues es que ella no es cristiana y yo quiero ser santo. Y Pablo dice, no hagan eso. No lo hagan. Déjenme les digo por qué. Versículo 14. Porque el marido incrédulo, mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son
santos. ¿Qué significa ser santos? Separado, ¿verdad? Bueno, sencillamente, hermanos, lo que quiere decir es esto, que el hecho de que haya un cristiano en un hogar donde hay un incrédulo, el solo hecho de esto, Dios bendice esa relación. O sea, Dios santifica ese lugar. No es que debido a que ese cónyuge es inconverso, entonces va a contaminar espiritualmente ese hogar. No. Ahora, que quede claro que lo que significa aquí santificar no es en el sentido de que el cónyuge inconverso va a ser salvo por la mujer creyente. No, la salvación es personal, no por el hecho de que ya mi mamá, la esposa de mi papá, que no es creyente, así como yo no lo soy, pues como mi mamá sí es creyente, significa que vamos a ser salvos. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Simplemente le está diciendo que la bendición de Dios está sobre su casa. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios o hija de Dios. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, no te separes de él o de ella, porque Dios puede usar tu cristianismo en esta relación como un instrumento de salvación para tu propio cónyuge incrédulo. Iba a decir otra palabra. Pero dice el versículo 16, porque, ¿qué sabes tú, mujer? Salvo a tu marido a través de tu cristianismo. O, ¿qué sabes tú, oh marido, si quizás Sarás salva a tu mujer? Ok, hermanos. Yo no sé si usted pueda ver aquí cómo es claro que el cónyuge inconverso no se salva automáticamente por tener a una esposa o un esposo cristiano. No, Pablo está diciendo ahí, tal vez Dios te use como un instrumento para salvar a tu cónyuge inconverso. Esto es lo que quiere decir. Por lo tanto, si tú estás casada con una creyente, no pienses, o estás casado con un creyente, no pienses que tú ya tienes la entrada al cielo. Ya la hice, no, no, no. Tienes que convertirte, tienes tú que personalmente creer en el Señor y entonces serás salvo. La salvación de tu esposa es salvación de tu esposa. La salvación de tu esposo es la salvación de tu esposo. No es la tuya, por lo tanto, tú todavía tienes que venir en arrepentimiento y fe a los pies de Jesús. Así que, cristiano, cristiana, no olvides, si tú tienes un cónyuge inconverso, no olvides que Dios puede usarte como un instrumento de salvación para que tu marido, tu cónyuge, sea salvo. Ahora, ¿qué pasa si el incrédulo, el que no quiere seguir viviendo con el cristiano, qué es lo que se tiene que hacer? Versículo 15. Pero si se parece, o sea, si el incrédulo decide poner ya el divorcio, le dice, divórciate del incrédulo. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, en ese caso, sino que a paz nos llamó Dios. Como vemos, un creyente no debe de propiciar el divorcio por el hecho de que su cónyuge sea inconverso. Pero si el cónyuge inconverso es el que ya no desea vivir con el creyente porque no le gusta la fe que ella tiene o él tiene, entonces no tiene más opción más que darle el divorcio. Y Pablo dice, porque a paz los llamó Dios. Así es que Dios no quiere que necesariamente los cónyuges en el matrimonio mixto estén viviendo un campo de batalla donde nomás están peleando. No, si uno de los cónyuges es inconverso y él decide divorciarse, adelante, acepta el divorcio porque a paz te llamó el Señor. Esto es bueno delante de Dios. Ante los ojos de Dios, tú estás bien. ¿Te das cuenta? Así es que hay solamente dos maneras, hermanos, que Dios aprueba para divorciarse. Solamente dos cosas. La primera, por causa de adulterio, divórciate. Por causa de la deserción de tu cónyuge inconverso, divórciate, adelante. Son las únicas causas por las cuales Dios aprueba para divorciarnos. Así que, ¿qué hemos visto hasta aquí? En primer lugar, los casados deben de cumplir fielmente el deber conyugal. Número 2, los matrimonios deben de ser guardados. No te divorcies por cualquier cosa, ¿o no? No, esto no es la voluntad de Dios. Pero ahora Pablo nos va a hablar acerca de una tercera enseñanza. ¿Y cuál es esta tercera enseñanza? Bueno, es que para algunas personas, bajo ciertas circunstancias, la soltería, la viudez, puede ser una mejor opción que el mismo matrimonio. Versículo 25. En cuanto más doy mi parecer, como quien ha alcanzado la misericordia del Señor para ser fiel. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a una mujer,
no procures soltarte. Estás libre de una mujer, no procuras casarte. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando aquí? Bueno, la frase clave ahí está que a causa de la necesidad, que dice que apremia, o sea, no procures tú divorciarte o casarte, mejor quédate como estás. O sea, a causa de la crisis actual, harías bien en quedarte como estás. Bueno, una vez más, nosotros no sabemos con exactitud, hermanos, cuál era la problemática exacta que Pablo está tratando aquí, pero es probable que Pablo se está refiriendo en este pasaje a cuando dice ahí, debido a la necesidad que apremia, se estaba refiriendo a la persecución que había en ese momento y a la persecución que se levantaría años más tarde, una persecución terrible por Nerón. O sea, lo que Nerón hizo fue algo terrible. O sea, imagínense, la historia nos cuenta que en esa persecución, era una persecución tan terrible que muchos cristianos fueron crucificados, fueron vestidos de pieles de animales y echados a animales salvajes para que el apetito de esos animales salvajes fuera despertado por el olor de esas pieles muertas. O sea, era algo terrible. Inclusive usaban los cuerpos, el mismo Nerón, para ponerlos, llenarlos de brea y ponerlos en antorchas para que alumbraran sus jardines. Bueno, Pablo, refiriéndose a la actual persecución de ese momento cuando escribe la carta y a lo que se aproximaba, Pablo está diciendo, o sea, si estás soltero, quédate soltero. O sea, es mejor que estés así. Estás casado, pues no tienes de otra. A menos que te sea infiel, a menos que uno de ustedes sea incrédulo y decida apartarse, está bien, pero si no es así, quédate como estás. Versículo 28. Dice ahí, versículo 28. Y la crisis que se nos viene encima, lo mejor es que no te cases. Pero si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicciones de la carne y yo quisiera evitárselos. Mire, lo siguiente que yo voy a decir, hermanos, no lo voy a decir porque a mí me ha ido muy mal en mi matrimonio. No, a mí me ha ido mejor de lo que yo merezco que me vaya. Me ha ido estupendo en mi matrimonio. Sin embargo, hermano, no por esto yo no voy a negar que dentro de los matrimonios se levantan aflicciones a nuestras vidas, a nuestras almas. Esto es una realidad. Hay personas que ilusamente creen, las personas solteras, que cuando ya se casen, entonces ahora sí, todos mis problemas se van a acabar. No, es todo lo contrario. Los problemas aumentan. Y Pablo lo sabía y es por eso que nos dice, si la doncella se casa, no peca, pero los tales van a tener aflicciones de la carne y yo quisiera evitarles esas aflicciones. Recuerda, vivimos en un mundo caído, donde hay enfermedades, donde surgen tragedias, donde simplemente hay personas imperfectas. Por lo tanto, esto, hermano, ya de por sí nos trae aflicciones cuando estamos solteros. Imagínate cuando tú te casas, las aflicciones, los problemas se multiplican. Todo esto es parte, hermanos, de estar casado, mejor dicho. Imagínate, un soltero ya tiene sus propias luchas. Ahora te casas, ya no solamente tienes tus propias luchas, sino tienes las luchas de tu cónyuge. Y si tienes hijos, ya las luchas también de tus hijos. Eso es, Pablo dice, el estar casado, el tener una familia es una bendición enorme. Sin embargo, todo eso aflige nuestras almas. Mira la situación actual, estarías mejor soltero. Sin embargo, si te casas, porque no tienes el don de continencia, no pecas. Sin embargo, prepárate para tener aflicciones. Prepárate. Así es que Pablo le dice a los solteros, a los viudos, no se casen. Yo quiero evitar las aflicciones que trae el matrimonio consigo. Sin embargo, hermanos, no se queda ahí Pablo, sino que hay una cuarta enseñanza que Pablo nos dice. Y es que los casados y los solteros debemos mantener en orden nuestras prioridades. Versículo 29 y 30. Pero esto digo, hermanos, resta pues que los que tienen esposas sean como si no las tuviesen. Versículo 30. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Versículo 31. No sé, se los debo ahí, pero se lo leo. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Bueno, es obvio que Pablo no puede estar anulando todo lo que él ya dijo, ¿verdad? Acerca del matrimonio, de que no se casen, de que se queden ahí siempre donde están. Sin embargo,
Esto sí nos enseña que la temporalidad de este mundo presente, en contraste con el mundo venidero, debe de moderar, hermanos, todo cuanto hagamos aquí y ahora. Debe de moderar nuestras vidas. O sea, dicho esto, más claramente, el hecho de estar casado y de tener que cuidar de nuestras esposas y de nuestros hijos, de ninguna manera debe de ser un obstáculo para nuestro servicio a Dios y a su reino. Y wow, si hay alguien, hermanos, que sabe lo difícil que es balancear esto, o sea, esto es de Dios, pero esto le pertenece a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. O sea, hay una tensión ahí constantemente y tenemos que estar haciendo ajustes aquí y allá para no ser arrastrados a uno de los dos extremos. Porque a través de la historia, de hecho, a través de mi experiencia como pastor, yo he visto que nunca han faltado creyentes que se han alejado casi por completo de sus familias. ¿Por qué? Porque tuvieron un celo desproporcionado por la obra del Señor y descuidaron a su familia. Sin embargo, también no han faltado creyentes que se han alejado casi por completo del servicio de Jesús porque tienen un vínculo, una conexión, un conecte desproporcionado con su esposa y con sus hijos. Es lo mismo. Y Pablo dice, tengan cuidado de no estar en ningún lado del péndulo. No. O sea, este tipo de creyentes, el segundo, ya no tiene la disposición de salir de su zona de seguridad, de su zona de confort. No tiene ya la intención de involucrarse en ningún servicio que implique un sacrificio de su parte. Y ahora lo que Pablo nos está diciendo aquí es, no es que dejemos de amar a nuestras esposas, que dejemos de amar a nuestros hijos para entonces dedicarnos al Señor. No, no es eso. Pablo no está diciendo, no disfruten de las cosas que Dios ha creado. No. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice, manda que no sean altivos, ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que las disfrutemos, ¿verdad? Como ve, Pablo aquí no está prohibiendo que nosotros disfrutemos de las cosas de Dios. Dios nos ha dado a nuestras esposas, esposos, a nuestros hijos, nos ha dado muchas cosas que nosotros podemos disfrutar en este mundo y están ahí para que las disfrutemos. Así que Pablo no nos está prohibiendo que nosotros disfrutemos de las cosas. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nosotros debemos de poner un orden en nuestras prioridades. Como alguien muy sabiamente dijo. ¿Qué fue lo que dijo? El verdadero reto del cristiano no está en separar lo que debes de amar de lo que no debes de amar. O sea, ese no es el reto. Más bien el reto está en darle prioridad a cosas que debemos amar según Dios sobre cosas que también debemos amar. O sea, el reto no está en decir voy a amar esto y no voy a amar aquello. Ese no es el reto. El reto está en saber darle prioridad a cosas que debemos amar y ponerlas por encima de otras cosas que también debemos amar. Le voy a dar un ejemplo, porque yo sé que esto a mí me costó entenderlo. Mateo capítulo, o mejor dicho, Efesios. No, antes Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice Jesús, busquen primeramente el añadida. ¿Cuáles cosas? Las que Jesús ya habló. Habló de que no se preocupen por el vestido que van a vestir. No, Dios viste los lirios del campo. No se preocupen por qué van a comer. Dios alimenta los pájaros. Esas cosas son las que van a ser añadidas, alimento y vestido. Ok. Jesús aquí no está prohibiendo que amemos otras cosas. Pero sí nos está diciendo que el amor que tenemos por esas cosas debe de ser inferior al amor que le tenemos a Él y a su reino. Aplicándolo al matrimonio, nosotros sabemos que la Biblia nos manda amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Te lo muestro. Efesios capítulo 5, versículo 25. 2. Amar a vuestras mujeres, así como el pastor ama a su mujer. Así como el hombre más decente y amoroso ama a su mujer. No, así como Cristo. El amor de Dios de Cristo hacia su iglesia es único. No hay otro amor más supremo que ese. Bueno, así debemos de amar a nuestras esposas. Pero de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí, nosotros jamás debemos permitir que el amor a nuestras esposas esté por encima de nuestro amor por Dios y su reino. O sea, maridos, oigan bien. El peligro no está en que tú ames demasiado a tu esposa. Ese no es el peligro. No. Tú ámala demasiado. Así como Jesús mostró su amor infinito,
grande hacia la iglesia, así debe de ser tu amor hacia tu esposa. No hay problema. Ese no es el problema. Ama a tu mujer infinitamente. Escucha lo que dice Filipenses 2:6. Ahorita te voy a decir cuál es el problema. Dice Pablo, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que nadie, según la Biblia, puede sobrepasar el amor de Jesús. Así es que no vas a llegar un día y vas a decir, no estaré pecando yo por estar amando tanto a mi esposa. No, tú no tienes la capacidad de amar como Jesús ama. Por lo tanto, ese no es el problema. Ama a tu esposa. ¿Cuál es el problema? Pues aquí. O sea, que tú empieces a amar más a tu esposa más que a Dios. Ese es el problema. Pues estás poniendo aquí a tu esposa, a tu cónyuge y a tus hijos. Y a Dios lo estás bajando indirectamente. No lo decimos, pero lo estamos bajando. Y eso es lo que Pablo está enseñándonos. Que no sea así. Que tu amor por Dios siempre esté en primer lugar. Que vivas siempre para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque de lo contrario estás fallando. Por lo tanto, hermanos, no existe ningún tope de límite en cuanto a lo mucho que estamos llamados a amar a nuestras esposas. No existe un tope límite en cuanto a lo mucho que debemos amar a nuestras esposas, pero siempre estamos llamados a amar más a Dios y a ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas. Y eso no solo aplica a los casados, también aplica a los solteros. Versículo 32. Quisiera pues que estuviera. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y aquí está la tensión de la que estábamos hablando hace un momento. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ok, ahora escuchen los solteros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, nosotros los casados no somos los únicos que tenemos esta tensión. ¿De qué? De movernos hacia este lado donde amamos más a nuestra familia, a nuestro cónyuge, y a veces nos movemos hacia el otro lado donde queremos amar más a Dios y al diablo mi familia. No, ustedes también tienen este mismo problema. De igual manera, o sea, tienen que aprender a manejar bien esta tensión, a darle balance. ¿Por qué, hermanos? Bueno, ¿qué significa todo esto para los solteros? Porque si tú eres de los que piensan, como soltero, que cuando encuentres esposo, como decía hace un momento, entonces sí, ya, por fin, tranquilamente voy a servir al Señor. No, estás totalmente equivocado. Según la perspectiva de Dios, el soltero cuando está en esa situación de soltero, tiene más ventaja. ¿Para qué? Para servirle al Señor. Así que a los solteros Pablo les dice, hagan buen uso de su soltería para la gloria de Dios. Es que no te llenes de descontento, de amargura, porque no te has casado aún. No, más bien dedica tu tiempo, tus energías. ¿A qué? Al reino de Dios, no a tu pequeño reinito, sino al reino de Dios. No desperdicies tu vida. Porque si tú usas tu soltería para tu propia gloria, estás desperdiciando según Dios tu vida. Y la cosa es que todos tenemos solamente una vida. Por lo tanto, Pablo nos dice, vívanla para la gloria de Dios. Así es que Dios nos ayude a vivir a la altura de nuestro llamado. Que Dios nos ayude a esforzarnos para saber priorizar, para poner en orden nuestra vida, para que nosotros podamos vivir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es para nosotros los cristianos. Pero si tú estás aquí, si tú al oír este mensaje que se hace en las plataformas sociales, y si tú estás sin Cristo, recuerda que está establecido para el hombre que muera y después el juicio. Y el problema es, pues tú dices, pues yo como quiera me voy a presentar con mis buenas obras. No, el problema es que ahí las obras de nadie va a valer nada. La única obra que vale, que cuenta delante de Dios, es la obra de Jesucristo. Porque para que una obra valga delante de Dios, tiene que ser una obra perfecta. O sea, no es, aún si, que eso es imposible, si tú fueras capaz de solamente cometer un pecado delante de Dios,
eso no te justificaría delante de Dios. Ya con un solo pecado, tú recibes muerte, tú recibes un castigo, porque la paga del pecado es muerte. Lo único que te puede salvar es Dios. Por lo tanto, ven a Él, en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en su obra para perdón de tus pecados. Ven a Él, ahí donde estás, clama al Señor, pídele que tenga misericordia. Yo te aseguro, por las promesas que yo veo en la Biblia, que Dios tendrá misericordia de ti. Porque ahí dice que Él no desecha un corazón contrito y humillado. Por lo tanto, ven a Él en arrepentimiento y fe y verás que Jesús verdaderamente es un tesoro. Vamos a orar. Padre, gracias.